Radio Clarín de Colombia. A ver, ya lo firmo aquí. Esta vez. Entonces, este es el decreto de salario mínimo. Este año la inflación, el incremento de precios, creemos, todavía falta una semana, va a ser del 5%. Y la inflación de alimentos, estas cifras son aburridas, pero hay que darlas, esperamos se coloque en 2.7% anual, quizás menos. Esta es la caída más grande en toda la OCDE. Nosotros somos miembros de la OCDE, que son como 50 países del mundo, los más ricos del mundo están ahí. Es la caída más grande de la tasa de inflación de alimentos de toda la OCDE. Es decir, la política del gobierno de Colombia, potencia mundial de la vida, fue tan efectiva que la elevación del precio de alimentos, que es lo que más consume la gente humilde de este país y la gente trabajadora, estuvo por debajo, muy por debajo del promedio de inflación del país. Entonces, vamos a manejar estas dos cifras, 5% nivel promedio del crecimiento de bienes, del precio de los bienes, y 2.7 nivel promedio del crecimiento de los precios de alimentos, y lo vamos a comparar con la subida del salario mínimo que proponemos para el año entrante, que rige a partir del 1 de enero, dentro de una semana. Ese crecimiento va a ser del 9.54% anual. Sube en pesos, 123.500 pesos, y queda en... ¿Dónde está la cifra? 1.400.000. Con auxilio de transporte, el salario mínimo sin auxilio de transporte queda en 1.423.500 pesos, y con auxilio de transporte 2025 queda en 1.623.500. Significa que el salario real, porque la inflación el año entrante esperamos que se coloque en 3%, significa que va a tener un ascenso de 6.54% real, no nominal, sino real. Es un crecimiento del nivel de vida de todas las personas que ligan su ingreso al salario mínimo, que ya viene por tercera vez. Hemos crecido el salario mínimo en Colombia en términos reales. Hay que hacer la operación, la ministra no sé si lo tiene por aquí entre los números. En el 2022, 16%. De nominal fue, 2022 lo subimos 16%, 2023, 12%. 2023 12%, ahora 9.54%, pero en términos reales hay que hacer la cifra con la inflación de cada año. Esto me da más o menos que hemos crecido el salario mínimo real en Colombia un 30 a un 35% en los 3 años que llevamos. Tenemos que hacer un mayor esfuerzo el año entrante. Dice el empresariado grande de Colombia, reunida en la ANDI, la SAC
que si yo crezco el salario mínimo real, se desploma la economía nacional. Eso no es cierto. Llevo subiendo el salario mínimo real muy por encima de la inflación en el año 2022, en el año 2023, ahora en el año 2024, la economía nacional lo que hace es crecer. La recibimos casi en recesión, va para un 2% y esperamos un 3% el año entrante. Luego, no nos están diciendo la verdad. El salario mínimo, si crece, hace crecer la economía, no al contrario. No es con trabajadores esclavos como crece la economía de un país. Es con trabajadoras y trabajadores que ganen, que tengan dignidad en su vida, como crece la economía de un país. Esa mentalidad de creer que los trabajadores tienen que ser esclavos en Colombia, por eso vienen impidiendo que se apruebe la reforma laboral, no le sirve a Colombia. Nos ha condenado a la miseria, nos ha condenado a ser la sociedad más desigual socialmente del mundo, nos ha condenado a la violencia, nos ha condenado a una juventud que en su mitad por lo menos no tiene lugar en este país, no tiene espacio, le toca dedicarse quizás a vender el cuerpo, quizás a irse del país, quizás a disparar. Así que la tesis, señor Bruce, suya es una soberana y profunda mentira. Colombia va a crecer más si hay dignidad para el pueblo trabajador, si hay ingresos superiores a la inflación y crece el nivel de vida de la gente, si podemos sacar mucha más gente del hambre. Subí el salario mínimo en el 2022 16% y la consecuencia fue que 1.600.000 personas en toda Colombia salieron del hambre, salieron de la pobreza monetaria, que 1.100.000 personas salieron de la pobreza extrema y que 2.500.000 personas en toda Colombia salieron de la inseguridad alimentaria moderada y de la inseguridad alimentaria extrema. Hemos sacado gente de la pobreza y del hambre y fue subiendo el salario mínimo, principal factor entre otros, porque la caída de la inflación en alimentos nos ayudó muchísimo. Esperamos que las cifras del 2024, que ahora termina, sean mejores que las del 2023 y podamos llegar a 5 millones que saquemos del hambre en Colombia y podemos llegar quizás a 3 millones de personas que salgan de la pobreza. Si la Corte Constitucional permite que la reforma pensional sea, y hoy firmé un decreto, ministra, para que las gentes puedan escoger ahora si se quedan en fondos privados de pensiones que no dan pensión o pasamos a un sistema público que permita que al menos 3 millones de viejos y de viejas mayores de 70 años puedan tener pensión, bono pensional en este país. Para julio del año entrante, este programa que queremos mucho, si la Corte Constitucional lo permite, podrá ser una brillante realidad en Colombia, porque quizás sea el momento en que la Constitución del 91, por el cual este barrio luchó y votó, por el cual mis 3 amigos que murieron en el camino lucharon y votaron algunos, por el cual las trasnochadas en estas calles cuidando el barrio, armados o no, porque lo estábamos y dejamos esas armas,
cuidando que se pudiera hacer el alcantarillado en 15 días, como lo hicimos, cuidando que los ladrillos se pudieran poner, los que podían comprar el ladrillo, o que la tela paró y pudiera cubrir a los niños del frío que hacía en esta tierra en la noche, cuidando que los campesinos de Jacopí, compañero, póngase de pie, Saúl, habían 3, ¿dónde están? Marcolí, por ahí están, compañero, ¿cómo está? Yo les decía los jacopíes, porque me fui una noche acompañado por uno de ellos hasta Jacopí, a una vereda que se llamaba ¿cómo? ¿Cómo? No alcanzo a ir aquí. ¿Cómo es? Mipama. Me dormía allá en la casa de un campesino. Yo era un jovencito, tenía 21 o 22 años tenía. Y allá vi todo el filo que se veía al frente de montaña, todo con hogueras. Yo al principio pensé que era una celebración de Navidad, y era que los macetos estaban quemando los ranchos de los campesinos, sacándolos de Jacopí. Algunos de ellos vinieron aquí y aún viven aquí, resguardados por el poder popular en Zipaquirá, por nuestra lucha. Que eso ojalá sirva de ejemplo, no solamente para volver a Jacopí, porque hay que lograr que Jacopí sea tierra de paz y los desplazados de la violencia quizás puedan volver a tener tierra y sus colegios puedan estudiar, puedan hacer que sus niños estudien, sino porque todo el Magdalena Medio, desde donde se llega desde Jacopí, por eso mataron centenares de familias campesinas, hoy vuelva a tener luces de campesinos cultivando la tierra y no esa oscuridad inmensa de las noches en donde no hay luces, porque la tierra pertenece a unos cuantos que mataron también al pueblo campesino galanista y comunista que habitaba en esa zona. El segundo genocidio político después de los gaitanistas, que no se descubre, el genocidio del campesinado galanista y el genocidio del campesinado comunista. Los comunistas aquí se volvieron evangélicos, pero bueno, eso es su libertad, es su libertad. Y creo que debemos devolver esa historia hacia que se pueda, en honor a esas víctimas de la violencia que murieron, construir dignidad. Jacopíes, gracias por estar aquí. Y a todas y todos ustedes, ministros, aquí se llega a cumplir la consigna de ese periódico que hicimos desde niños casi, Carta del Pueblo, dice palabra y acción, ¿cierto? Palabra y acción era nuestra consigna. Lo que se dice, se hace. Así que aquí lo que se dice, se hace. No son promesas vacías lanzadas al viento como el vallenato. Son palabras para ti, morenita, decía él. Son palabras al viento, no. Palabra y acción en honor de los luchadores y las luchadoras ya muertas del Bolívar 83. Vamos a firmar el decreto, espero que no lo haya mojado. A ver, ¿dónde? Aquí hay otro más. Bueno, entonces, gracias por haberme escuchado. Gracias. Que tengan una feliz Navidad. Y así, querida audiencia de Radio Clarín de Colombia, hemos llegado al final de esta emisión con la dirección y conducción de quien les habla, Iván Manuel Arango Páez y J. Manuel Arango C.
Hasta el próximo día.